El famoso guerrero sultán Saladino obtuvo una victoria en Hattin que le permitió conquistar el reino cruzado de Jerusalén. Saladino logró este espectacular triunfo aproximadamente 2 años después de la muerte de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Pero si Saladino se hubiera enfrentado a Balduino en la batalla de Hattin, ¿habría conseguido su célebre victoria? Balduino IV, leproso y cruzado, fue uno de los comandantes más destacados de su época y durante su vida representó un digno desafío para el valeroso sultán. En esta titánica lucha Saladino tenía ventajas considerables. Controlaba los territorios que rodeaban el diminuto reino de Balduino y disponía de ejércitos mucho más numerosos. Además, el joven rey sufría una grave enfermedad, la lepra. A pesar de su dolencia y pese al temor de sus hombres, Balduino, el leproso, cabalgaba al frente de sus caballeros, espada en mano, luchando contra las legiones de Saladino en más de una ocasión. Impulsado por una profunda fe cristiana, estaba decidido a defender Jerusalén sin importar el costo. Hoy exploraremos la vida, luchas, victorias y derrotas de este joven verdaderamente extraordinario que se enfrentó a un imperio mientras padecía los horrores de la lepra. Esta es la historia real de las cruzadas, la vida del rey Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. En el verano del año 1161 nació un niño en el seno de la nobleza. Era hijo de Amalrico, conde de Jaffa, y su esposa, Inés de Courtenay. Amalrico era un señor importante del reino de Jerusalén, un pequeño reino fundado unas 6 décadas antes por caballeros francos, es decir, caballeros de la Europa cristiana occidental. Como resultado de las extraordinarias victorias de la Primera Cruzada, el propósito de este reino era proteger aquellos lugares santificados por la vida de Cristo, en especial Jerusalén, la ciudad donde fue crucificado y resucitado. Pero el reino cruzado estaba rodeado de territorios enemigos, pues coexistía junto a numerosos estados musulmanes poderosos. Jerusalén también era sagrada para los musulmanes por ser el lugar del viaje nocturno del profeta Mahoma. Así, el hijo de Amalrico nació en un reino en guerra, el campo de batalla entre cristianos y musulmanes. En la gran lucha conocida como las Cruzadas, el niño fue bautizado con el nombre de Balduino en honor al hermano mayor de Amalrico, quien no era otro que Balduino III, el rey de Jerusalén. En el bautismo del bebé, el propio rey fue su padrino. Aparentemente el rey bromeó diciendo que como regalo de bautizo le gustaría darle a su pequeño sobrino el reino de Jerusalén. En ese momento, eso debía parecer improbable. Balduino III era joven y acababa de casarse con una hermosa princesa bizantina. Sin embargo, 2 años después, el rey Balduino III moriría inesperadamente sin dejar herederos y su hermano Amalrico se convertiría en el nuevo rey. Como único hermano de Balduino III, Amalrico era el heredero indiscutible del trono de Jerusalén. Y sin embargo, los lores y el clero de la alta corte se negaron a confirmarlo como rey, a menos que se separara de su esposa, Inés. Esto no se debía a que Inés no fuera apta para ser reina. Era hija de Joselino II de Edesa y pertenecía a una de las familias más prestigiosas del reino. Pero su familia había perdido sus tierras ancestrales en el año 1144, cuando el condado de Edesa fue conquistado por el poderoso gobernante turco Zengi de Mosul. Podría ser que la alta corte temiera que Inés, de convertirse en reina, usara su influencia para expandir el poder de su familia a costa de las casas nobles tradicionales de Jerusalén. Los historiadores no están seguros, pero no hay duda de lo siguiente. Para convertirse en rey, Amalrico tuvo que aceptar anular su matrimonio con Inés. No obstante, la alta corte acordó reconocer como legítimos a los hijos que Amalrico e Inés ya habían tenido. Esto significaba que el pequeño Balduino, de apenas 2 años, entraba ahora en la línea sucesoria al trono, junto con su hermana mayor, la princesa Sibila. Balduino vería muy poco a su madre. Tras su separación de Amalrico, Inés solo se encontraría con su hijo. En ocasiones públicas, tampoco veía mucho a su hermana, ya que Sibila fue enviada a recibir educación.
al monasterio de Betania, donde su tía abuela Yeta era la abadesa. Cuando el príncipe Balduino tenía 6 años, su padre volvió a casarse. La nueva esposa del rey era María Comnena, una princesa de la familia imperial del Imperio Bizantino, pero hay pocas evidencias de una relación cercana entre la reina María y su hijastro. El rey Amalrico quería asegurarse de que su hijo tuviera la mejor educación posible. Por ello, nombró como tutor del niño a Guillermo, archidiácono de Tiro, uno de los hombres más sabios del reino. Fue Guillermo quien detectó por primera vez la enfermedad del joven Balduino. En su crónica, Guillermo relata con tristeza cómo comenzó a sospechar que el niño tenía lepra. El muchacho, que contaba entonces con unos 9 años, fue confiado a mi cuidado para ser instruido y educado en las artes liberales. Mientras estuvo bajo mi tutela, me entregué con vigilancia a mi noble alumno, velando por él con la solicitud que requería su alta posición. Un día jugaba con sus compañeros de noble cuna, y comenzaron, como suelen hacer los niños, a pellizcarse los brazos y las manos con las uñas. Los demás muchachos mostraban señales de dolor con sus gritos, pero Balduino, aunque no fue tratado con suavidad, lo soportaba con demasiada paciencia, como si no sintiera nada. Al principio pensé que se debía a su resistencia, y no a falta de sensibilidad, pero cuando lo llamé, descubrí que su brazo y mano derecha estaban parcialmente entumecidos. El padre del muchacho fue informado de su condición, y se consultaron médicos. Es imposible contener las lágrimas al hablar de esta gran desgracia. El rey Amalrico recurrió a un médico árabe cristiano, Abu Salama Daud, para tratar la enfermedad de su hijo. También contrató al hermano del médico, Abul Khayr, para enseñarle al príncipe a montar caballos de guerra. Esto era una habilidad esencial para un gobernante franco, a quien se esperaba que vistiera armadura y liderara a sus caballeros en batalla. En particular, un caballero franco debía aprender a controlar su caballo con las rodillas, pues con las manos portaría el escudo y la lanza, al cargar contra el enemigo. Según todos los testimonios, el príncipe Balduino destacaba como jinete. En ese momento no mostraba síntomas importantes de su enfermedad, y de hecho cabalgaría junto a sus caballeros. Durante muchos años más. En el siglo XII se creía que la lepra era contagiosa y que solo podía curarse mediante intervención divina. Sin embargo, los francos también atribuían cierta santidad a quienes sufrían enfermedades graves. La gente temía contagiarse, pero también se sentía obligada a cuidar a los leprosos mediante obras de caridad. En la década de 1140 se fundó en el Reino de Jerusalén la Orden de San Lázaro para atender a los leprosos. Esta orden incluía caballeros que habían contraído la lepra y que continuarían luchando hasta que su salud se lo impidiera. Amalrico debía de estar profundamente preocupado de que la enfermedad impidiera a su hijo cumplir con su futuro papel como rey. Era plenamente consciente de la fragilidad de la línea real. Su propio padre, Fulco, había muerto en un accidente de caza y su hermano, Balduino III, había fallecido por enfermedad, a los 33 años de edad, pero sería el propio Amalrico quien moriría inesperadamente. Estaba de campaña liderando su ejército contra la fortaleza de Baniyas cuando aceptó términos favorables de paz con el gobierno de Damasco. Mientras el ejército cristiano levantaba el campamento, el rey comenzó a quejarse de que no se sentía bien. Para cuando llegaron a Tiberíades, sufría de disentería, y al arribar a Jerusalén, Amalrico estaba gravemente enfermo. El rey murió el 11 de julio del año 1174. Tenía 38 años. Tras la muerte del rey, la alta corte se reunió, reuniendo a los principales lores y clérigos del reino. El príncipe Balduino fue proclamado por unanimidad como el nuevo rey de Jerusalén. Esto no fue un simple trámite ceremonial. La alta corte era el órgano de gobierno más importante del reino de Jerusalén. Todos sus miembros, incluido el rey, debían acatar sus decisiones. En ese momento, aún no era seguro que Balduino tuviera lepra.
Mostraba síntomas tempranos de la enfermedad, pero aún no presentaba manifestaciones visibles, ni discapacidades asociadas con la lepra. Balduino tenía 13 años cuando subió al trono. Fue coronado el lunes 15 de julio del año 1174. Esta fecha fue elegida intencionalmente, pues marcaba el 75º aniversario de la conquista cruzada de Jerusalén en 1999. La corona fue colocada sobre la cabeza del joven por el patriarca y fue entronizado en la iglesia del Santo Sepulcro. Como Balduino IV se convirtió en el sexto rey latino. Desde la fundación del reino, Guillermo de Tiro, su tutor, debió de llenarse de orgullo en ese momento. En su crónica, Guillermo ofrece un retrato memorable del nuevo monarca. Era apuesto para su edad y superaba las costumbres de sus antepasados. Era un excelente jinete y entendía bien el manejo de los caballos. Tenía muy buena memoria y le encantaba conversar. Era económico, pero siempre recordaba tanto los favores como las ofensas. En todos los aspectos se parecía a su padre, no solo en el rostro, sino en todo su porte, incluso su forma de caminar y el tono de su voz eran idénticos. Su intelecto era agudo, aunque su habla era algo vacilante. Como su padre, escuchaba con entusiasmo la historia y se mostraba dispuesto a seguir buenos consejos. El reino de Balduino IV era considerable y próspero, pero también estaba en una posición precaria. Los estados cruzados francos abarcaban todo el litoral de Siria y Palestina, desde las montañas de la Manus en el norte hasta el desierto del Sinaí en el sur. El Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli eran independientes, aunque cooperaban estrechamente con Jerusalén. El reino de Jerusalén se extendía desde Transjordania en el sureste, con su gran castillo de Krak, hasta Gaza y Ascalón en el suroeste. Desde allí se prolongaba hacia el norte, a lo largo de toda la costa, incluyendo muchas ciudades portuarias importantes: Jaffa, Acre, Tiro, Sidón y Beirut. También incluía el área alrededor del Mar de Galilea, con su fortaleza principal en Tiberíades, y por supuesto las ciudades sagradas de Jerusalén y Belén, al oeste del Mar Muerto. Sin embargo, el reino era empequeñecido por el gran imperio de Saladino, quien gobernaba las ricas tierras de Egipto, y también importantes territorios musulmanes en Siria, como el Emirato de Damasco. No obstante, en el momento de la ascensión de Balduino IV, el reino de Jerusalén era fuerte y económicamente próspero. Sus ciudades costeras eran centros comerciales cruciales del Mediterráneo, donde musulmanes, cristianos y judíos realizaban transacciones con éxito. Miembros de todas las religiones vivían bien dentro del territorio cruzado, practicando sus propias creencias y gobernando sus propios asuntos, siempre que juraran lealtad a los reyes francos. Los castillos, a lo largo de las fronteras este y sur, protegían el territorio de invasiones, pero había vulnerabilidades en las defensas del reino, especialmente ante un enemigo tan poderoso como Saladino. Recientemente, Saladino había emergido como el antagonista más serio de los cruzados. Kurdo, nacido en lo que hoy es Irak, Saladino ascendió desde orígenes humildes para destacarse en la corte senjí de Siria. Eventualmente se rebeló contra sus señores senjíes y estableció su independencia como sultán de Egipto. Desde allí estaba en una excelente posición para expandir su poder, pues Egipto era rico y podía sostener ejércitos enormes. Astuto y siempre adaptable, Saladino demostró ser un gobernante muy capaz, además de un valiente y astuto comandante militar. También era un hombre de profunda fe, profundamente inspirado por su religión musulmana. Para él, los estados cruzados eran una abominación y juró vengar las conquistas de la primera cruzada, expulsando a los francos al mar. A los 13 años, Balduino IV aún era considerado menor de edad. La alta corte nombró un regente para gobernar hasta que el rey cumpliera 15. El elegido fue Raimundo III, conde de Trípoli y pariente de Balduino. Raimundo era un poderoso señor del reino, casado con la princesa de Galilea, cuyas tierras poseía, además de su propio condado. Guillermo de Tiro
nos deja una vívida descripción suya. Era un hombre de complexión delgada y cuerpo menudo. No era muy alto y tenía la tez oscura. Su cabello era liso, de color medio, y sus ojos, penetrantes, se movía con rigidez. Tenía una mente ordenada, era cauteloso pero actuaba con vigor. Era moderado en la comida y la bebida, y aunque generoso con los forasteros, no era tan afable con sus propios hombres. Cuando Raimundo se convirtió en regente, la madre de Balduino, Inés, también regresó a la corte, mientras la viuda de Amalrico, María, se retiró a su feudo en Nablus. Inés comenzó a ejercer una influencia considerable en la corte de su hijo. Habiendo estado ausente de su vida, Inés intentó construir una relación con Balduino. El historiador Bernard Hamilton afirma que sin duda Balduino acogió con agrado la presencia de su madre, una mujer atractiva y capaz, genuinamente preocupada por su salud, y en quien podía confiar para llevar de manera eficaz los asuntos de su hogar. Dadas las circunstancias de su infancia, su relación con ella debió parecerse más a la de un sobrino con una tía que a la de un hijo con su madre. Fue en este periodo cuando Guillermo fue nombrado arzobispo de Tiro, designado por Raimundo en el año 1174. Además, Inés otorgó la arquidiócesis de Cesarea a un clérigo llamado Hércules. El cronista Ernul afirma que Hércules era su amante, y esta historia sensacional se ha hecho muy conocida, pero es imposible de verificar, y proviene de uno de los enemigos políticos de Inés. Mientras tanto, Saladino continuaba expandiendo su poder. Desde la muerte de su mayor rival, su antiguo señor Nur ad-Din de la dinastía Senjí, Saladino fue desmantelando poco a poco los dominios senjíes en Siria. Tras apoderarse de Damasco, declaró la guerra a Gumustekin, quien gobernaba Alepo, en nombre del hijo de Nur ad-Din, As-Salih. Capturó varias ciudades de los senjíes, incluidas Karab y Ma'arat al-Numan. Finalmente Saladino aceptó una tregua con los senjíes, pero Alepo parecía destinada a caer, tarde o temprano, en manos del sultán. Durante este tiempo, Raimundo de Trípoli no actuó militarmente para frenar el avance de Saladino. En lugar de aliarse con los senjíes, Raimundo firmó una tregua con Saladino en el año 1175, algo que Guillermo de Tiro describe como nada ventajoso para nosotros. El juicio de Guillermo parece acertado, pues Saladino había escrito al califa abasí en Bagdad afirmando que sus guerras contra los senjíes eran solo un medio para unir a todo el Islam, para luego atacar a los francos y devolver Jerusalén al dominio musulmán. En el año 1176, Balduino cumplió 15 años y terminó la regencia de Raimundo. A esas alturas, el rey ya mostraba signos visibles de lepra, especialmente en el rostro, las manos y los pies. Guillermo de Tiro dice que sus súbditos se angustiaban cada vez que lo miraban. Uno de los cronistas de Saladino, Imad ad-Din al-Isfahani, escribió al respecto: los francos estaban decididos a mantenerlo en el poder, pero no prestaban atención a su lepra. La enfermedad del rey motivó a la alta corte a buscar urgentemente un matrimonio para su hermana Sibila. 1.176.000, la corte concertó un enlace entre Sibila y Guillermo Longuepé, marqués de Monferrato, primo tanto del emperador del Sacro Imperio como del rey de Francia. Longuepé era una elección política excelente como futuro consorte de Sibila. Sin embargo, al cabo de un año, Guillermo enfermó y murió, dejando a Sibila, de 17 años, embarazada de su hijo. Esto solo agravó el problema, pues la muerte de Longuepé eliminaba la posibilidad de que él pudiera asumir el rol del líder fuerte del reino cuando Balduino, el leproso, falleciera. El embarazo de Sibila implicaba que su próximo esposo tendría que aceptar que sus propios hijos probablemente no heredarían el trono y pocos grandes nobles del reino estarían dispuestos a aceptar tal acuerdo. Mientras tanto, Seif ad-Din de Mosul, otro de los herederos senjíes de Nur ad-Din, organizó una nueva coalición contra Saladino
que incluía al emir de Saruj y al de Mardin. Esto obligó a Saladino a llevar de nuevo su ejército a Siria. Como estaba en paz con los cruzados, Saladino marchó sin oposición. A través de Transjordania, se enfrentó a Saif ad-Din de Mosul y sus aliados en la batalla de Tel al-Sultán, cerca de Alepo, en abril del año 1176. Los combates fueron intensos, pero Saladino salió victorioso y avanzó hacia Alepo. El gobernante de Alepo, Gumushtekin, formó una alianza con el príncipe cruzado de Antioquía, Bohemundo III. Como parte del tratado de paz, Gumushtekin liberó a prisioneros francos, encerrados en sus mazmorras, entre ellos un señor feudal, que había estado encarcelado por unos 15 años, Renaud de Chatillon y Jocelino III de Courtenay, tío del rey Balduino. Antes de su encarcelamiento, Renaud de Chatillon había sido una figura temida, un señor feroz, que el historiador Bernard Hamilton describe como una figura polémica. Finalmente libre, Renaud volvería a ocupar un papel destacado en el Reino Cruzado y jugaría un rol clave. Durante el reinado de Balduino IV, Saladino parecía listo para conquistar Alepo, tomó el castillo de Azaz y cerró el cerco alrededor de la gran ciudad Senji. Sin embargo, de forma repentina, Saladino canceló su campaña y firmó una tregua con los senjíes que incluía la devolución de Azaz, que llevó a Saladino a retirarse justo cuando estaba tan cerca de la victoria. De hecho, fueron los acontecimientos en Jerusalén los que captaron su atención, porque el 15 de julio del año 1176, Balduino el leproso alcanzó oficialmente la mayoría de edad y adquirió plenos poderes como rey de Jerusalén. Uno de los primeros actos del joven monarca como gobernante independiente fue negarse a renovar el tratado de paz de Raimundo de Trípoli con Saladino. Una nueva era comenzaba. Balduino el leproso no mantendría la política moderada de su regente. Quería llevar la lucha al enemigo. Balduino estaba a punto de tomar una decisión audaz, que sorprendería incluso al propio Saladino. Para ejecutar su política, Balduino nombró senescal a su tío, Jocelino de Courtenay, un hombre competente e inteligente, absolutamente leal al joven rey. El nuevo gobierno de Balduino detuvo de inmediato las ambiciones de Saladino. El sultán tuvo que abandonar su intento de conquistar Alepo y hacer la paz con los senjíes. Sin embargo, mientras marchaba de regreso desde Alepo, Saladino atacó la fortaleza de los asesinos en Masyaf. El sultán estaba decidido a destruir por completo a esta misteriosa orden, ya que recientemente habían intentado asesinarlo. De forma inquietante, el intento fue perpetrado por mamelucos, que se pensaba eran absolutamente leales a la dinastía abasí. El sultán temía que los asesinos se hubieran infiltrado en sus filas más cercanas y quizá pensó que la única manera de eliminar la amenaza era erradicarlos por completo. El 1 de agosto del año 1176, el rey Balduino IV reunió al ejército de Jerusalén, se unió con las fuerzas del conde Raimundo de Trípoli y lanzó una incursión en el territorio de Saladino. Alrededor del valle de Beká, el sobrino de Saladino, Taqi ad-Din, reunió un ejército e intentó detener la incursión franca, pero el joven rey lo derrotó rotundamente en la batalla de Baalbek. Saladino recibió la noticia de esta derrota e inmediatamente abandonó su campaña contra los asesinos. Una vez más, el joven Balduino interfería en sus planes. Estas dos campañas de verano, incluyendo una victoria en el campo de batalla contra los senjíes, marcaron las primeras experiencias de Balduino IV en la guerra. Sin duda, el rey se apoyó en el conocimiento de sus veteranos comandantes, pero fue un debut impresionante para el joven monarca. Balduino se negó a permitir que su enfermedad lo limitara. Salió al campo con sus hombres y lideró desde la silla de montar con una espada en la mano y un casco de hierro en la cabeza. Mientras tanto, la hambruna en Siria obligó a Saladino a retirarse con su ejército hacia Egipto. Balduino aprovechó la oportunidad para formar una alianza con el emperador bizantino. El acuerdo establecía a Manuel como protector supremo de la cristiandad oriental
convirtiéndolo en señor feudal de los Estados Cruzados. Saladino observó cuidadosamente todos estos acontecimientos, construyó una armada y comenzó a fortalecer las defensas de sus principales ciudades en Egipto. En la primavera del año 1177, el rey Balduino otorgó a Reinaldo de Chatillon el título de su cuarto vasallo más importante al concederle la mano de Estefanía de Mili y el control de los territorios fronterizos de Transjordania, incluyendo el gran castillo desértico de Kerak. Desde allí, Reinaldo podía hostigar las líneas de suministro de Saladino entre Damasco y Egipto. La correspondencia de Saladino de esta época está llena de quejas sobre las dificultades para transportar hombres y provisiones entre Siria y Egipto. Reinaldo era claramente un hombre de confianza para Balduino. Como el rey, Reinaldo entendía que la clave para reducir el poder senjí era interrumpir la capacidad de Saladino para asegurar simultáneamente Egipto y Siria. Si se permitía a Saladino continuar expandiendo su poder en Siria, especialmente capturando Alepo, Jerusalén estaría en grave peligro. Así, Reinaldo, desde su castillo de Kerak, se convirtió en una espina en el costado de Saladino. Guillermo de Tiro no simpatizaba con Reinaldo, pero aún así lo describió como un hombre de lealtad probada y de carácter inusualmente firme. Entonces, en agosto del año 1177, el conde Felipe de Flandes, uno de los hombres más poderosos de la cristiandad, llegó con su ejército a Acre. Como muchos occidentales, Felipe vino como cruzado y peregrino. Su intención era visitar los santuarios sagrados y unirse a los caballeros de los Estados Cruzados, en una campaña contra los musulmanes. Los habitantes del reino cruzado recibieron con entusiasmo la llegada de Felipe. El rey Balduino, en particular, vio su visita como una bendición divina. Recientemente, la lepra de Balduino había empeorado. El conde de Flandes parecía ser la solución a las dificultades del rey. Balduino le ofreció al conde su propio reino, pidiéndole que asumiera el peso de la corona y la defensa de Jerusalén. Pero Felipe lo rechazó, anunciando que su visita sería breve y que pronto debía regresar a Flandes. Entonces, Balduino le pidió al conde que lo acompañara en una invasión al centro de poder de Saladino en Egipto. Felipe también rechazó esta propuesta, pues deseaba ayudar a Bohemundo de Antioquía en el frente sirio. Decepcionado, el rey Balduino intentó aún así reforzar los esfuerzos del conde y le proporcionó 100 caballeros y 2000 infantes. Debió de ser doloroso para el joven rey leproso ver marchar al poderoso conde de Flandes hacia el norte. Felipe se unió a Raimundo III de Trípoli y a Bohemundo III de Antioquía para atacar la fortaleza siria de Arim. Desde Egipto, Saladino observaba atentamente. El sultán comprendió que le convenía eliminar cuanto antes ese nuevo poder emergente en Jerusalén. En el otoño del año 1177, con la mayor parte de las fuerzas cruzadas en campaña hacia el norte, Saladino vio la oportunidad. Reunió toda la fuerza de sus tropas egipcias. El ejército del sultán era tan grande que sus necesidades de suministro hicieron disparar los precios de los alimentos en Egipto. El cronista Guillermo de Tiro afirma que Saladino reunió 26.000 jinetes. Hoy, algunos historiadores estiman que las fuerzas de Saladino eran más bien de 12 o 15.000. Pero incluso con ese número, el ejército musulmán era inmenso y capaz de conquistar el reino de Jerusalén. El 18 de noviembre, el sultán cruzó la frontera egipcia e ingresó en territorio cristiano. Sabiendo que las fuerzas cruzadas estaban reducidas, Saladino avanzó con tranquilidad por la costa de Palestina, arrasando tierras de cultivo y saqueando a su paso. El gran maestre Eud de Saint-Amand reunió a los caballeros templarios en su fortaleza de Gaza, pero Saladino evitó el bastión templario y se dirigió directamente a Ascalón, una de las ciudades costeras clave de Jerusalén. Mientras tanto, el rey Balduino reunió a las pocas tropas que tenía a su disposición. Se le unieron los principales varones, Balduino de Ramla, Balián de Ibelín y Reinaldo de Chatillon.
Los cruzados llevaban consigo su reliquia más sagrada, la Vera Cruz, que se creía era parte de la cruz auténtica de Cristo y que era portada por el obispo Alberto de Belén. La caballería del joven rey se componía de unos 450 caballeros y unos pocos miles de infantes. El sultán se aproximó a Ascalón el 24 de noviembre. Balduino sabía que estaba peligrosamente superado en número, por lo que se refugió tras los muros de la ciudad. Saladino, ya completamente confiado de que Balduino no podría desafiarlo, envió partidas de saqueo al campo. Algunas de estas avanzaron hasta los mismos muros de Jerusalén. La noticia de las incursiones del sultán sembró el pánico en todo el reino. En Jerusalén, los ciudadanos se refugiaron en la Torre de David, mientras los habitantes de Ramla abandonaban la ciudad para refugiarse en el puerto fortificado de Jaffa o en el castillo de Mirabel. Sin embargo, el rey Balduino estaba decidido a resistir. Envió un mensaje convocando a los templarios de Gaza. Pronto, el gran maestre Eides de Saint-Amand llegó ante Ascalón con unos 80 caballeros templarios. Reforzado por los templarios, el rey Balduino salió de Ascalón en busca de batalla. Marcharon por la costa hasta Ibelín y luego giraron hacia el interior. El 25 de noviembre, el rey Balduino y sus caballeros avanzaron hacia el enemigo. Saladino se sorprendió al enterarse de que los cristianos se aproximaban. El sultán se encontraba en medio de la maniobra de su ejército, cruzando un barranco cerca del castillo de Montgisard, a unos pocos kilómetros al sureste de Ramla. De inmediato, Saladino ordenó el redoble de los tambores de guerra, la señal para que sus tropas se reagruparan. Los soldados musulmanes se apresuraron a formar líneas de batalla. El cronista árabe Ibn al-Athir describe la escena. Lo siguiente que supieron: los francos ya estaban encima de ellos, con sus batallones y sus campeones. Saladino contaba solo con una parte de su ejército, ya que muchos de sus hombres se habían dispersado en busca de botín. Al ver a los francos, Saladino se mantuvo firme con los hombres que tenía. Aunque el rey Balduino había logrado efectivamente el factor sorpresa, Saladino tuvo tiempo suficiente para colocar una buena porción de su ejército en posición. Ibn Shaddad, uno de los servidores más cercanos de Saladino, y su biógrafo nos cuenta que el propio sultán le explicó más tarde la situación. Los musulmanes ya se habían dispuesto para la batalla y cuando el enemigo se acercó, algunos de sus hombres decidieron que el ala derecha cruzara hacia la izquierda y la izquierda avanzara hacia el centro, para que, una vez iniciada la batalla, tuvieran a sus espaldas una colina conocida como la Tierra de Ramla. Mientras estaban ocupados en esta maniobra, los francos los atacaron. Guillermo de Tiro también indica que Saladino logró alcanzar cierto nivel de preparación. Escribe que las fuerzas enemigas, que se habían dispersado en busca de botín, comenzaron a llegar desde distintas direcciones, circunstancia que incrementó considerablemente la fuerza de Saladino. Luego Guillermo de Tiro describe el inicio del enfrentamiento, los rangos de combatientes de ambos bandos. Comenzaron a acercarse gradualmente, y se libró una batalla que al principio fue indecisa, aunque las fuerzas eran muy desiguales. Los cristianos, sin embargo, fortalecidos por la gracia que descendía desde lo alto, comenzaron a presionar con creciente osadía. Las líneas de Saladino se rompieron y, tras una terrible matanza, fueron obligadas a huir. Como indican tanto Guillermo como Ibn Shaddad, fue la carga de la caballería cristiana la que rompió las líneas de Saladino, un peregrino que estuvo presente en la batalla. Relató más tarde al deán de Londres. El ataque, liderado por el gran maestre templario Eudes de Saint-Amand, dijo que se lanzó a la batalla con sus hombres, fortalecidos por el signo de la cruz, espoleando todos juntos como un solo hombre. Hicieron una carga, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Al reconocer el batallón desde donde Saladino comandaba, se dirigieron valientemente hacia él, lo penetraron de inmediato, derribaron sin cesar, dispersaron, golpearon y aplastaron. Los guardaespaldas mamelucos de Saladino, vestidos con sedas amarillas sobre sus corazas,
fueron casi completamente aniquilados. El propio sultán estuvo a punto de morir bajo la carga de los templarios, pero logró montar un camello veloz y huir hacia la seguridad, acompañado solo por unos pocos hombres. La batalla de Montgisard fue un gran triunfo para el rey Balduino IV. Los cruzados persiguieron al enemigo en retirada, aniquilándolos hasta un pantano cercano. La persecución se extendió hasta la noche. Los cruzados cazaron a los restos del ejército de Saladino. Durante millas, Guillermo de Tiro escribe que el rey regresó a Ascalón, donde aguardó el regreso de sus fuerzas, quienes habían perseguido a los fugitivos por distintos caminos. En el plazo de 4 días, todos llegaron cargados de botín, transportando tiendas de campaña y conduciendo esclavos, tropas de camellos y caballos. Llegaron, según las palabras del profeta, como hombres que se regocijan al dividir el botín. En su huida desesperada, los musulmanes sobrevivientes abandonaron botines, prisioneros y armas. El propio viaje de Saladino a través del desierto del Sinaí fue peligroso, acosado por beduinos y con sus acompañantes casi indefensos. La travesía fue especialmente difícil, pues tormentas violentas azotaron durante 10 días, lo que hizo que muchos fugitivos se perdieran y fueran capturados por los cruzados días después. Guillermo de Tiro recuerda que muchos, en su ignorancia del terreno y creyendo que regresaban a casa, terminaron apareciendo en nuestras aldeas, ya sea ante viajeros o ante aquellos que los cazaban. Al llegar a la frontera egipcia, Saladino envió mensajeros en camellos a El Cairo, asegurando a cualquier posible rebelde que seguía con vida. Una vez en El Cairo, utilizó palomas mensajeras para proclamar su supervivencia por todo Egipto. Aún así, la derrota fue extremadamente humillante para el sultán, y su prestigio quedó dañado, tanto ante sus súbditos como ante sus enemigos. El rey Balduino y sus hombres habían logrado una gran victoria. Las bajas de Saladino fueron inmensas, y solo cerca del 10% de sus fuerzas lograron escapar. Gracias a esto, el reino de Jerusalén fue salvado, y todo por un pequeño ejército de cruzados y templarios, liderado por un joven leproso de apenas 16 años. Todo esto es verdaderamente extraordinario. Pero Balduino sabía que enfrentarían más desafíos en el futuro, por parte de Saladino. El sultán había perdido su ejército, pero sus inmensos recursos en Egipto y Damasco le permitirían reconstruirlo con rapidez. Para prepararse, el rey comenzó en octubre del año 1178 la construcción de un nuevo castillo en el vado de Jacob, sobre el río Jordán, entre el lago Jule y el mar de Galilea. En este proyecto, Balduino colaboró con los caballeros templarios, quienes ya poseían una importante fortaleza en Safad, y a menudo eran los encargados de proteger posiciones fronterizas vulnerables. Durante algún tiempo, el vado de Jacob había permanecido sin fortificar, pero con Saladino en control de Damasco, y los cruzados sin poder recuperar Banias, Balduino creyó que el sitio debía ser protegido. Un castillo en esta posición dificultaría una invasión a Galilea y serviría como base para incursiones hacia Harán. Para la primavera del año 1179, el muro interior ya había sido levantado, aunque el muro exterior aún necesitaba ser terminado. La fortaleza planeada sería una de las más fuertes de la región. Las obras se desarrollaban mientras Saladino sitiaba al emir rebelde Ibn al-Muqaddam en Baalbek, pero el sultán observaba el proyecto con creciente preocupación. Para él, el castillo era una amenaza intolerable para su territorio. Ofreció al rey Balduino 60.000 dinares para destruir la estructura y luego aumentó su oferta a 100.000. Balduino rechazó ambas propuestas. Saladino destinó ese dinero en su lugar a una solución militar, enviando partidas de incursión para hostigar los alrededores del vado de Jacob. En mayo del año 1179, el sultán lanzó una fuerza para probar las defensas del castillo, pero el verdadero enfrentamiento llegó el 10 de junio, cuando el ejército de Saladino se enfrentó a una fuerza franca en la batalla de Marj Ayun.
la batalla tuvo lugar entre el río Litani y el Alto Jordán, al noroeste de Banías. Saladino abrió la campaña, posicionando su ejército en Banías, desde donde envió tropas para quemar las aldeas al este de Sidón. El rey Balduino reunió a su ejército y marchó para defender el distrito amenazado. Los cristianos partieron desde Tiberíades hacia la fortaleza templaria de Safad, luego hacia Torón y finalmente al flanco oriental de la llanura costera, desde donde pudieron ver las tiendas del ejército del sultán. El rey, junto con sus comandantes, decidió lanzar un ataque inmediato, esperando tomar por sorpresa a los musulmanes. La caballería cristiana avanzó delante de la infantería, buscando lanzar una carga decisiva. Inicialmente esto fue exactamente lo que ocurrió. El ejército de Balduino atacó a los destacamentos de Saladino cuando regresaban de saquear las aldeas, tomándolos desprevenidos. Los jinetes musulmanes fueron rápidamente derrotados y huyeron. Los francos entonces intentaron concluir la campaña. Una parte del ejército cristiano avanzó sobre el campamento del sultán, mientras que Raimundo de Trípoli y los templarios ocuparon las alturas entre Marj Ayun y el desfiladero del Litani. La infantería se dedicó a recolectar botín y descansar. Sin embargo, Saladino ejecutó un contraataque brillante, reuniendo rápidamente a su fuerza principal y avanzando velozmente contra sus enemigos. Los cruzados fueron tomados por sorpresa y sufrieron una dura derrota. Los templarios estuvieron al frente del combate y muchos fueron capturados o asesinados, incluyendo a su gran maestre, Eudes de Saint-Amand. El propio rey Balduino apenas logró escapar con vida. Su enfermedad le impedía montar su caballo y tuvo que ser cargado a la seguridad por sus caballeros. Muchos cruzados buscaron refugio en el castillo de Beaufort. Aún así, las pérdidas cristianas fueron considerables. Fue una victoria espectacular para Saladino y un serio revés para el rey leproso. El sultán pudo reponer sus arcas, rescatando a sus prisioneros francos por sacos de oro. Pero cuando Saladino ofreció un trato de rescate al gran maestre templario, este le respondió con severidad: el único rescate de un templario es su daga. Saladino envió al templario desafiante a pasar sus días en una prisión en Damasco. Finalmente, el 24 de agosto, Saladino lanzó un asalto total contra el castillo del Vado de Jacob. En apenas 5 días, la fortaleza cayó en sus manos. Sus hombres masacraron a muchos de los que encontraron dentro, fueran combatientes o no. A los sobrevivientes los enviaron a los mercados de esclavos. Cuando todo terminó, solo quedaban ruinas humeantes, en el lugar donde una vez se alzara el espléndido castillo del rey Balduino. Saladino había infligido un duro golpe a las defensas del reino. Sin embargo, el ejército musulmán sufrió un brote de peste que mató a muchos de los hombres de Saladino, incluidos 10 de sus principales emires. Aún así, la campaña fue un éxito rotundo para el sultán. Continuó con incursiones en los campos alrededor de Tiberíades, Tiro y Beirut, sembrando el terror y una profunda sensación de inseguridad por todo el reino. Balduino IV mostró una resolución increíble durante este periodo difícil, pero las campañas del año 1179 afectaron gravemente su salud. Mientras luchaba junto a sus hombres, en los terrenos fangosos y escarpados del Jordán, la condición del rey empeoró, y para finales del año su lepra se había agravado notablemente. Balduino sentía que la muerte se acercaba, y tomó medidas para asegurar su reino, justo cuando su gran enemigo, Saladino, se hacía cada vez más poderoso. La destrucción del castillo en el Vado de Jacob fue un golpe devastador, pero al comenzar el año 1180, la salud del rey Balduino IV era una preocupación aún mayor. Su lepra había progresado rápidamente, y sus discapacidades se multiplicaban. Solo tenía 19 años, y ya sentía la muerte cerca. Deseaba asegurar el futuro del reino, y para ello buscó un esposo adecuado. Para su hermana y heredera, la princesa Sibila, hasta ese momento no había tenido éxito,
incluso después de enviar propuestas a varios nobles importantes de Francia. Sin embargo, Sibila misma estaba encariñada con un joven caballero provenzal, ya presente en la corte, Guy de Lusignan. Guy no era un desconocido. Su hermano mayor Amalrico, futuro condestable de Jerusalén, era un aliado cercano de Agnes, la madre del rey Balduino. Agnes sugirió a Guy como candidato para desposar a la princesa. Tras años de negociaciones fallidas con las casas nobles de Francia, Guy estaba ya en Jerusalén y provenía de un linaje orgulloso de cruzados comprometidos. Era joven, sano y un caballero valiente. Y además, Sibila ya estaba enamorada de él. Balduino confiaba en su madre y aceptó su consejo. Guillermo de Tiro desaprobó el matrimonio y escribió: «Sin querer considerar que la prisa arruina todo, el rey, por razones propias, casó repentinamente a su hermana con un joven de rango aceptable, Guy de Lusignan, hijo de Hugo el Pardo de las tierras de Poitiers». La decisión de Balduino sorprendió a muchos miembros de la alta corte. Sin embargo, era particularmente difícil encontrar un esposo para Sibila, ya que tenía un hijo de 3 años, el príncipe Balduino, quien era el siguiente en la línea sucesoria al trono. Cualquier hombre que se casara con Sibila debía aceptar que sus propios hijos, poco probable, heredarían el reino. Aún así, esta no fue una decisión apresurada por parte de Balduino. El rey leproso tenía información confiable de que Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía estaban conspirando para tomar el poder en Jerusalén, a través de un matrimonio arreglado con Sibila y un esposo de su propia elección. Además, el padre de Guy era vasallo de Enrique II, el rey angevino de Inglaterra. Balduino, descendiente él mismo de los angevinos, esperaba que, al escoger un esposo del círculo político de Enrique II, incrementaría el compromiso del poderoso monarca occidental con la defensa del reino cruzado. La idea popular de hoy, que presenta a Sibila como una joven ingenua, a Guy como un torpe recién llegado y a Balduino como un rey enfermo manipulado por su madre, no resiste el análisis histórico. La decisión de Balduino fue cuidadosamente meditada. Su hermana Sibila había sido educada para gobernar y el hermano de Guy, Amalrico, había demostrado ser un servidor eficaz del reino. No obstante, Balduino terminaría lamentando su elección de cuñado. Antes del año 1180, no existían divisiones graves dentro del reino, pero la conspiración de Raimundo y Bohemundo, seguida por la boda de Sibila y Guy, solidificó una fractura en la élite gobernante. Por un lado estaba el rey Balduino, su madre Agnes, su tío Joselino, Sibila y Guy, junto con Renaud de Chatillon. Una facción centrada en la familia materna del rey. Del otro lado estaban Bohemundo III, Raimundo III, la familia de Ibelín, y la reina viuda María Comnena, representando el linaje paterno del rey. Balduino era plenamente consciente de esta división y sabía que amenazaba la misma existencia del reino. Estaba decidido a permanecer en el poder hasta que pudiera sanar esta herida. A finales de la primavera del año 1180, el rey Balduino buscó una tregua de 2 años con Saladino. Saladino aceptó gustoso, pues los turcos selyúcidas, liderados por el sultán Kiliç Arslan II, estaban ganando poder y Saladino deseaba frenar esa amenaza. También quería evitar provocar la intervención del emperador bizantino Manuel. Mientras tanto, Balduino trabajaba para estabilizar la situación interna del reino y evitar que sus rivales promovieran a su hermana menor, Isabel, como heredera alternativa a Sibila y Guy. Para neutralizar esa amenaza, el rey comprometió a Isabel con Hunfredo IV de Torón, hijo de 15 años del difunto condestable del reino. El matrimonio no podía celebrarse hasta que Isabel cumpliera los 12 y por ello la pequeña princesa fue enviada a vivir al castillo fronterizo de Carac con su futura suegra, Estefanía de Milly, esposa de Reinaldo de Chatillon. Allí, Isabel quedaba asegurada, dentro de la esfera de poder de la facción real. También fue en esa época cuando el nuevo gran maestre de los templarios llegó a Jerusalén
Se trataba de Arnoldo de Torroja, un veterano catalán de las cruzadas en España. Arnoldo había sido propuesto por el Papa Alejandro III, quien estaba preocupado por Tierra Santa, y deseaba un hombre independiente y experimentado, al frente de la orden. También en este tiempo murió el emperador bizantino Manuel. Guillermo de Tiro escribió: Manuel, el ilustre emperador de Constantinopla, de inmortal memoria, el más brillante de todos los príncipes de la tierra, dejó atrás el peso de la carne y entregó su alma al cielo. Su memoria será eternamente bendecida por toda la asamblea de los santos, a causa de sus limosnas y generosas donaciones. Balduino continuó fortaleciendo su reino. Durante todo el año 1181 asoció a Sibila y Guy consigo, en los edictos reales, reforzando su estatus como herederos al trono. Mientras tanto, cuando la tregua con Saladino se acercaba a su fin, la alta corte buscó sanar las divisiones entre el rey Balduino y el conde Raimundo III. El rey aceptó reconciliarse siempre que Raimundo hiciera las paces con Guy de Lusignan. El conde accedió a esos términos y tanto él como Guy comenzaron a asistir juntos a las reuniones de la alta corte. La peligrosa fragmentación interna parecía sanada. A pesar de ello, Guy de Lusignan continuaba siendo impopular entre muchos de los nobles más poderosos del reino. Pero Balduino, a pesar de su enfermedad, seguía gobernando con eficacia y determinación. La tregua con Saladino terminaría en mayo de 1182. Durante los últimos 2 años, Saladino se había concentrado principalmente en contener a los turcos selyúcidas y en fortalecer su marina, que ahora contaba con entre 30 y 40 galeras de guerra. En noviembre de 1181, As-Salih Ismail, el príncipe Zengida de Alepo, cayó gravemente enfermo. Antes de morir en diciembre, designó como su heredero a su primo Is ad-Din de Mosul, esperando que la combinación de los poderes de Alepo y Mosul impidiera que Saladino siguiera erosionando el territorio zengida. Ibn al-Athir registra las últimas palabras del príncipe. Cuando ya no albergaba esperanza alguna, convocó al amir y a todas las tropas y les ordenó entregar Alepo a su primo Is ad-Din. Les hizo jurar sobre eso. Dijo: «Sabéis bien que Saladino ha tomado toda Siria excepto lo que yo poseo. Si Saladino conquista Alepo, no quedará lugar donde nuestra familia pueda resistirle, pero si le doy la ciudad a Is ad-Din, él podrá conservarla, gracias a sus grandes ejércitos y territorios». Al enterarse de que As-Salih estaba moribundo, Saladino, que se encontraba en Egipto, ordenó a su sobrino Faruk Shah, gobernador de Damasco, que marchara con su ejército para impedir que Is ad-Din tomara el control de Alepo. Sin embargo, Reinaldo de Chatillon también observaba de cerca los acontecimientos en Alepo con gran interés. Para frustrar los planes de Saladino, Reinaldo lanzó una incursión desde Transjordania hacia el desierto arábigo, saqueando las tierras y atacando las caravanas. Faruk Shah no tuvo otra opción que liderar sus tropas contra Reinaldo, quien se retiró ante el avance del ejército de Damasco. Incluso Ibn al-Athir dejó constancia de estos hechos. El príncipe Reinaldo, señor de Carak, uno de los francos más perversos y el más hostil hacia los musulmanes, se había preparado para una campaña, reunió a sus tropas y a todo lo que pudo juntar y se decidió a marchar por tierra hacia Tabuk y desde allí hacia Medina, la ciudad del profeta, que Alá le bendiga y le conceda la paz, para tomar control de esas regiones. La incursión de Reinaldo impidió que Faruk Shah pudiera cumplir la orden de Saladino de ocupar Alepo, lo que permitió que Is ad-Din de Mosul marchara sin oposición y asumiera el control de la ciudad. Sin duda, esto fue un revés importante para Saladino, quien perdió la oportunidad de conquistar su premio más deseado en Siria. Las incursiones de Reinaldo sembraron el terror en las rutas de peregrinación entre la Meca y Damasco, y desde su castillo en Carak logró interceptar las comunicaciones de Saladino con Egipto. Aunque Ibn al-Athir aseguraba que Reinaldo
pretendía conquistar aquellas regiones, es evidente que tal empresa estaba muy por encima de sus recursos. Reinaldo contaba solo con una pequeña fuerza de caballería. Más bien, su incursión tenía un propósito psicológico: demostrar que Saladino no podía proteger las rutas sagradas de los musulmanes y desacreditar la afirmación del sultán de ser el campeón del Islam. Esto era doblemente embarazoso para Saladino, pues en ese mismo momento libraba una guerra prolongada contra los sengíes, la familia de Nur ad-Din, un linaje que había sido indiscutiblemente uno de los mayores baluartes de la lucha contra los cruzados. Las acciones de Reinaldo reflejan una profunda comprensión del panorama político en Siria musulmana. Buscaba debilitar a Saladino, desacreditándolo ante sus propios correligionarios. Sin embargo, la incursión de Reinaldo tuvo lugar mientras aún estaba vigente la tregua entre Saladino y el reino de Jerusalén. Por supuesto, el propio Saladino había interferido en el traspaso legal del poder entre los príncipes sengíes y la preservación del control sengí sobre Alepo. Era crucial para los intereses de los estados cruzados. Reinaldo acusó a Saladino de haber roto la tregua, afirmando que el sultán estaba movilizando tropas y armas desde Egipto. Saladino se quejó oficialmente al rey Balduino. El rey reconoció que Reinaldo había violado el acuerdo. Esto ha sido interpretado durante mucho tiempo como una prueba de que Reinaldo actuaba como un señor renegado. Sin embargo, historiadores como Bernard Hamilton han revaluado la situación, sosteniendo que Reinaldo no habría actuado sin la aprobación de Balduino. De hecho, la incursión se alineaba perfectamente con la política de Balduino de impedir que Saladino tomara Alepo. Hamilton escribe: Saladino ni siquiera deseaba renovar la tregua. En la primavera de 1182, mientras aún estaba vigente, una nave cristiana procedente de Apulia naufragó cerca de Damieta, y él confiscó la carga y encarceló a sus 1.676 pasajeros. Ambas partes sabían que la tregua era solo temporal. Saladino había dejado claro durante mucho tiempo su intención de destruir finalmente el reino cruzado. Incluso justificaba ante el califa abasí sus campañas contra los sengíes como parte de una estrategia para unir el Islam bajo su bandera y preparar la guerra final contra los cruzados. El 11 de mayo, el sultán partió de El Cairo con su ejército. En respuesta, Balduino reunió sus fuerzas en Jerusalén y propuso marchar hacia Karak para bloquear el avance de Saladino. El rey leproso aceptó. Mientras Balduino conducía su ejército a Transjordania, Saladino atacó las tierras en torno a Montreal. Luego marchó sobre Karak. El ejército cruzado defendió los campos de cultivo, pero se negó a dar batalla. Saladino también evitó arriesgarse y se retiró a su castillo de Al-Azhar en el desierto sirio. Para el 22 de junio, Saladino ya había regresado a Damasco. Allí recibió noticias importantes desde Constantinopla. Un noble bizantino llamado Andrónico Comneno había liderado una revuelta en la capital. La insurrección resultó en la masacre de los habitantes francos de la ciudad. El hospital de San Juan fue saqueado y sus pacientes asesinados. Andrónico ejecutó a los miembros restantes de la familia imperial que aún simpatizaban con los estados cruzados, incluida María, viuda del emperador Manuel, quien era de origen franco. Ahora Andrónico adoptaba una política abiertamente hostil hacia el reino de Jerusalén. Guillermo de Tiro escribe lo siguiente: Andrónico, primo del difunto emperador, era un hombre falso y malvado, siempre desleal al imperio y constantemente sembrando semillas de rebelión. Con Constantinopla en manos hostiles, Saladino podía ahora lanzar una invasión total del reino cruzado, sin temor a una intervención bizantina. El 13 de julio de 1182, el sultán envió un destacamento para sitiar el castillo franco de Bet Shean en el sur de Galilea. El cronista árabe Ibn al-Athir describe la acción. Tras llegar a Damasco, Saladino permaneció allí algunos días para descansar con sus tropas. Luego marchó hacia territorio franco y acampó en las cercanías de Tiberíades en un lugar llamado Acaba, junto al Jordán.
Los francos llegaron con sus destacamentos y se detuvieron en Tiberíades. Saladino envió a su sobrino Faruk Shah para atacar Bet Shean, la cual tomó por la fuerza, saqueando y matando, esclavizando a los habitantes. Arrasó todo el valle del Jordán, dejando muerte y destrucción a su paso. El rey Balduino reunió al ejército cristiano en Safori y marchó al auxilio de Bet Shean. Los cruzados encontraron al ejército de Saladino cerca de Leontes, en el sureste de Galilea, el 15 de julio, el 8º aniversario de la coronación del rey. Guillermo de Tiro escribe: contemplaron las fuerzas de Saladino, extendiéndose por todas partes en número mayor que cualquier otro que hubieran enfrentado antes. Los comandantes más veteranos aseguraban que desde la llegada de los latinos a Siria nunca habían visto tal despliegue de enemigos. Era pleno verano y el calor era sofocante. A pesar de su enfermedad, el rey Balduino lideró desde la silla de montar. Los dos ejércitos se enfrentaron en una feroz batalla. Los cruzados estaban en clara desventaja, con apenas 700 caballeros pesados. Guillermo de Tiro señala: en esa batalla, solo unos pocos de nuestros caballeros cayeron, recibiendo su recompensa entre los santos del cielo, pero muchos de nuestros infantes perecieron. Las pérdidas del enemigo fueron aún mayores, incluso murieron algunos de sus principales líderes, lo que provocó que el enemigo abandonara el campo de batalla en desbandada. Saladino fue derrotado y se retiró al otro lado del Jordán. Para Balduino, la batalla de Leontes no fue tan espectacular como la de Montgisard, pero una vez más, el intento del sultán de destruir el reino había sido frustrado, y una vez más, la resiliencia de Balduino fue crucial para la victoria. Su liderazgo era una fuerza unificadora vital, especialmente mientras persistían las tensiones entre Raimundo III y Guy de Lusignan. Pero Saladino no se detuvo. Después de su derrota en Leontes, organizó un ataque conjunto sobre Beirut, la más vulnerable de las ciudades portuarias cruzadas. Ibn al-Athir relata: desde Damasco, Saladino fue a Beirut y arrasó la región. Había ordenado que la flota egipcia navegara hacia allí. La flota llegó y bloqueó el puerto, atacando sin descanso. Luego, Saladino se unió a ellos y saquearon lo que quedaba por tomar. Sitió Beirut durante varios días, decidido a tomarla. Mientras tanto, un destacamento procedente de Egipto, liderado por el hermano de Saladino, Al-Adil, atacó el sur del reino cristiano, incursionando en la región de Gaza y Ascalón. Cuando se le informó sobre esta nueva amenaza, el rey Balduino IV mantuvo la calma. Reconoció que el sultán pretendía obligarlo a dividir su ejército. Balduino decidió proteger Beirut y no intervenir en el sur, pues las incursiones egipcias no habían logrado gran cosa. El rey estableció la ciudad de Tiro como base de operaciones de su ejército. Los puertos de Acre y Tiro se llenaron de refugiados italianos que huían de la masacre de los latinos en Constantinopla ese mismo año. Balduino reclutó muchos barcos italianos para unirse a la lucha. Mientras tanto, la guarnición dentro de Beirut luchó con valentía cuando Balduino envió un mensaje anunciando que venía con su ejército. Saladino levantó el sitio y se retiró. El sultán no logró tomar Beirut, pero su ataque infligió graves daños a los recursos económicos del reino cruzado. Al final del verano, Saladino se desplazó al norte de Siria para emprender campaña contra los sengíes. Sin embargo, los cruzados estaban alarmados, pues Saladino no se molestó en acordar una tregua con ellos. Esto se debía al cambio de situación en Constantinopla. Sin la ayuda bizantina, los francos ya no podían esperar lanzar una gran invasión a Egipto, y Saladino lo sabía. En septiembre, Saladino cruzó el Éufrates y se adentró en territorio sengí. Conquistó Harrán, Edesa, Raqqa y Nisibis. Para el 10 de noviembre estaba acampado a las afueras de Mosul. Ese verano los sengíes habían sellado una alianza con el rey Balduino IV y en nombre de sus aliados musulmanes
el rey leproso marchó a saquear las tierras de Saladino, alrededor de Damasco. Lo acompañaba el conde Raimundo III, una señal de la creciente armonía en el bando cruzado. Las guarniciones locales de Saladino no pudieron resistir y los francos quemaron cultivos y aldeas a voluntad. Como el año anterior, la política franca era impedir que Saladino extendiera su poder. En el norte de Siria, para diciembre, Saladino aún estaba sitiando Mosul, y el rey junto a Raimundo lanzaron incursiones conjuntas en los dominios del sultán. Raimundo atacó las tierras de Busra y Balduino saqueó cerca de Damasco. Ninguna de las dos incursiones constituyó una expedición a gran escala, pero mantuvieron la presión sobre Saladino, mientras éste se encontraba enfrascado en el asedio de Mosul. Además, las incursiones proporcionaron inteligencia. Los cruzados confirmaron que no se habían enviado refuerzos ayubíes a Damasco desde septiembre. Todo esto cobra sentido a la luz de las acciones que estaba por tomar Reinaldo de Chatillon, acciones que pasarían a la historia como una de las más audaces. Durante la larga guerra entre Saladino y el rey leproso, desde el inicio de su reinado, Balduino IV trabajó incansablemente para impedir que su enemigo y vecino, el sultán Saladino, conquistara Jerusalén y extendiera su poder en el norte de Siria. A comienzos del año 1183, Balduino había logrado este objetivo. A pesar de los inmensos recursos del sultán, Saladino no había podido conquistar el reino cruzado, ni someter las ciudades más importantes de sus principales rivales musulmanes, los zengíes. Ahora Saladino intentaba una vez más romper el poder de los zengíes en Alepo y Mosul. Balduino había forjado una alianza con la dinastía musulmana zengí y cooperaba con ellos para frenar las ambiciones del sultán. Durante el invierno de 1182, Saladino había sometido numerosas fortalezas entre Mosul y Alepo, dividiendo de hecho a las dos grandes ciudades zengíes. Mientras tanto, uno de los vasallos de Balduino, Reinaldo de Chatillon, tomó una decisión audaz para perturbar los planes del sultán. Desde su castillo desértico de Karak, los hombres de Reinaldo construyeron una flota de 5 galeras de guerra por partes. Fue una empresa costosa que requirió de expertos navales de las ciudades costeras. Sin duda, el rey Balduino estaba al tanto del proyecto y probablemente ayudó a financiarlo. Las embarcaciones fueron transportadas en partes sobre los lomos de camellos a través del desierto hasta el Golfo de Aqaba. Allí fueron ensambladas y lanzadas al Mar Rojo, donde ningún barco cristiano había navegado desde la conquista musulmana de Egipto. 5 siglos atrás, el Mar Rojo era conocido por su peligrosidad, pero Reinaldo contrató pilotos árabes que conocían bien esas aguas. Cada galera llevaba grupos de guerreros a bordo. No había barcos de guerra musulmanes en la zona y las ciudades costeras estaban desprotegidas, sin murallas. Era una región que Saladino jamás imaginó que pudiera ser atacada y precisamente por eso fue que Reinaldo la eligió. 2 de sus barcos bloquearon el castillo de la isla de Farún, en el Golfo de Aqaba. Reinaldo no participó en la campaña naval personalmente, pero bloqueó el puerto de Eilat con sus fuerzas terrestres. Las otras 3 galeras navegaron por el Mar Rojo y devastaron más de una docena de barcos mercantes musulmanes. Luego saquearon la ciudad de Aidab, llena de peregrinos rumbo a la Meca. Finalmente se adentraron en tierra firme y capturaron una caravana, masacrando a todos sus integrantes. La flota cruzó el Mar Rojo y continuó su reinado de terror cerca de la Meca. La gente entró en pánico, pues parecía que los piratas se dirigían directamente a la ciudad sagrada. El régimen de Saladino actuó con rapidez y eficacia. Su hermano, Al-Adel, envió barcos de guerra egipcios al Mar Rojo. Reinaldo se retiró con sus tropas terrestres de regreso a Transjordania, mientras algunos miembros de las tripulaciones cristianas huyeron y lograron escapar. Las fuerzas ayubíes destruyeron los barcos de Reinaldo y capturaron a muchos de sus soldados. Saladino
ordenó que los prisioneros fueran exhibidos por las ciudades de Egipto y luego ejecutados por decapitación. El historiador Andrew Ehrenkreutz escribe que la rápida derrota de esta expedición elevó como nunca la reputación de Saladino como defensor del Islam ante los infieles. Sin embargo, no todos en el mundo musulmán lo vieron de esa manera. Algunos acusaron a Saladino de estar tan obsesionado con su guerra contra los zengíes que había permitido que ocurriera esta humillación. Durante todo ese período, Saladino permaneció en territorio zengí, luchando contra el emir de Mosul, Is al-Din. El sultán esperaba ganar el favor del califa abasí en su campaña contra los zengíes, pero el califa al-Nasir envió un emisario a Mosul exigiendo a Saladino que detuviera su ataque. El sultán abandonó su invasión en febrero del año 1183. Por el momento, Alepo y Mosul permanecían fuera de su alcance. El historiador Bernard Hamilton señala que Reinaldo había demostrado que los ayubíes no podían proteger el Hajj debido a las ambiciones políticas de Saladino en Siria e Irak. En ciertos círculos del mundo musulmán, esto dañó la imagen pública del sultán. Durante años, los zengíes se habían quejado de que Saladino llevaba a cabo una guerra injusta contra su legítimo dominio en el norte. Los eventos del año 1182 agotaron enormemente los recursos del Reino Cruzado de Jerusalén. Cuando el rey convocó al Alto Consejo en febrero de 1183, se acordó establecer un impuesto general para fortalecer las defensas del reino. Mientras tanto, el cronista Guillermo de Tiro relata que la lepra del rey había empeorado más que nunca, había perdido la vista, y sus extremidades estaban completamente deterioradas, incapacitándolo para usar manos y pies, y aun cuando algunos le aconsejaban abdicar y retirarse de la vida pública, Balduino se negó a abandonar ni la corona ni el gobierno del reino. Aunque su cuerpo era débil e impotente, su espíritu seguía siendo fuerte, y hacía un esfuerzo sobrehumano por disimular su enfermedad y seguir cumpliendo con su deber de rey. En mayo, Saladino reanudó su campaña contra los zengíes. Sus conquistas recientes habían cortado la conexión entre Alepo y Mosul, y ahora el sultán podía sitiar completamente la ciudad. Is al-Din, gobernante de Mosul, había dejado a su hermano Imad al-Din al mando de Alepo, pero este poco pudo hacer. Y finalmente firmó un acuerdo con Saladino, rendirse a cambio de la fortaleza de Shaizar. Ibn al-Athir recoge la decepción zengí. Imad al-Din entregó una fortaleza como Alepo y a cambio recibió unas cuantas aldeas y campos. Todos quedaron asombrados y condenaron lo que había hecho. Incluso algunos habitantes de Alepo llevaron una tina de agua y gritaron: «No estás hecho para gobernar, solo estás hecho para lavar ropa». El 12 de junio del año 1183, las fuerzas de Saladino tomaron Alepo. Por fin, el sultán había quebrado esta gran fortaleza zengí. Fue un momento de triunfo rotundo, que expandía aún más su ya poderoso imperio. Mientras Saladino cabalgaba por las calles de Alepo, debió haber sentido una euforia inmensa, pero la noticia de la caída de Alepo cayó sobre el reino de Jerusalén como una nube oscura, y sin embargo, Balduino y sus súbditos tuvieron poco tiempo para lamentarse, pues pronto supieron que el sultán, recién salido de su victoria, estaba nuevamente reuniendo su ejército para invadir el reino cruzado. El rey convocó al ejército en Seforis. Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía enviaron caballeros y fondos recaudados mediante impuestos para contratar mercenarios y aumentar los efectivos. El ejército franco alcanzó unos 1.300 jinetes y 15.000 soldados de infantería, pero el rey Balduino cayó tan gravemente enfermo que no pudo unirse al ejército. Su madre lo atendía en Nazaret y él yacía con fiebre en cama. Todos creían que moriría pronto, mientras Saladino, ahora más fuerte que nunca, se acercaba con su ejército. Era una situación ominosa.
El rey Balduino eligió un regente para gobernar en su lugar. Guillermo de Tiro relata que el rey nombró a Gui de Lusignan como regente del reino, ordenando a todos sus vasallos y a los príncipes en general que le prestaran homenaje y lealtad. Y así se hizo. Pero por orden del rey, antes de aceptar el cargo, Guy tuvo que jurar que mientras Balduino viviera, nunca intentaría hacerse rey y que no otorgaría a nadie ni enajenaría del tesoro real ninguna de las ciudades ni castillos que el rey poseía en ese momento. Guillermo afirma que estas condiciones se impusieron porque circulaban rumores de que Guy había prometido partes del dominio real a sus partidarios. Guillermo tenía una baja opinión de Guy, escribiendo que no tenía ni la fuerza ni la sabiduría necesarias para la enorme carga que había asumido. Guy de Lusignan era ahora el comandante en jefe del ejército. Era imperativo que estuviera a la altura del desafío. De una invasión liderada por Saladino, el éxito en el campo de batalla acallaría a sus críticos y fortalecería su posición como sucesor de Balduino. Pero Guy carecía de experiencia. Hasta ese momento ni siquiera había liderado una gran expedición. El 17 de septiembre del año 1183, el ejército de Saladino se reunió al sur de Damasco para preparar su invasión del reino cruzado. El 29 de septiembre, el sultán cruzó el río Jordán y marchó hacia Betzán, cuyos habitantes huyeron a Tiberíades. Mientras tanto, el ejército franco avanzaba hacia la Febé. El ejército de Saladino era considerablemente mayor que el de los cruzados. El sultán envió una avanzada de 500 jinetes para hostigar a los cristianos en marcha, pero los cruzados mantuvieron un orden impecable. La caballería en el centro, protegida por infantería acorazada con grandes escudos. La avanzada del sultán no logró provocar un ataque prematuro. Cuando los cruzados se acercaron al campamento de Saladino, se produjo una escaramuza menor entre los jinetes turcos y los caballeros de Amalrico de Lusignan. Amalrico recibió apoyo de los hermanos Evelyn, Balduino y Balián, y juntos repelieron a la caballería de Saladino. Durante 9 días se produjeron este tipo de escaramuzas. En ocasiones, los combates fueron intensos y hubo bajas en ambos bandos. El sultán envió destacamentos a saquear los alrededores de Forbé. Intentó provocar una batalla decisiva, pero los cristianos mantenían una posición firme y defendible. El 7 de octubre, el sultán marchó hacia el monte Tabor una vez más, tratando de tentar a los cruzados a seguirle, pero se negaron. Con pocos suministros, Saladino decidió retirarse. Cruzó el Jordán y regresó a Damasco el 14 de octubre. Los francos volvieron a Séforis, donde permanecieron movilizados por algunos días por temor a que el sultán regresara con otro ataque. Estratégicamente, el ejército cruzado se había desempeñado muy bien. El gran ejército de Saladino había invadido Galilea, pero no había conseguido nada. Fue rechazado por un ejército franco cohesionado, que no sufrió pérdidas significativas. Contra todas las expectativas, el rey Balduino se recuperó de su fiebre. No quedó satisfecho con el resultado del enfrentamiento entre Guy y Saladino. Guillermo de Tiro relata que el rey consideró que Guy había manejado la campaña de forma incompetente. Balduino anuló el poder de Guy como regente y retomó el control total del gobierno. El rey creía que Guy había perdido una oportunidad clave para infligir una derrota decisiva a Saladino. Esto no fue una simple escaramuza fronteriza. El ejército del reino había sido movilizado por completo, a un gran costo, y estaba en posición para enfrentarse directamente al ejército del sultán. Muchos nobles pensaban que Saladino había sido imprudente y que su despliegue lo había dejado vulnerable. Tal vez, si se hubiera lanzado un ataque decisivo, el ejército del sultán podría haber sido aniquilado. No todos estaban de acuerdo. Algunos miembros del Alto Consejo opinaban que Saladino estaba bien posicionado y que atacarlo habría sido un desastre. Pero el rey Balduino opinaba lo contrario. Perdió toda confianza en Guy por no haber atacado
Esto es impactante, especialmente dado que la película El Reino de los Cielos presenta una imagen completamente opuesta. Balduino temía que Gai pudiera comenzar una guerra contra los musulmanes para solidificar su poder. Así, Balduino hizo coronar a su sobrino de 5 años, hijo de Sibila, como rey Balduino V de Jerusalén, junto a él en la iglesia del Santo Sepulcro, el 20 de noviembre del año 1183. En esta decisión, Balduino contó con el amplio apoyo del Alto Consejo. Con Bohemundo, Teodosio, Raimundo III y los hermanos Balduino y Balian de Ibelín, todos de acuerdo con la decisión, Balduino tomó medidas para aislar a Gui, con el probable objetivo de expulsarlo del reino. El rey leproso pidió al patriarca de Jerusalén que revisara el matrimonio entre Sibila y Gui, con la esperanza de que pudiera ser anulado. Pero surgieron asuntos más urgentes. Saladino volvió a reunir su ejército y lanzó otra invasión, esta vez dirigiéndose a la fortaleza fronteriza de Karak. Balduino reconoció la magnitud de esta amenaza. Ahora, ciego y paralítico, el rey aún lideraba a sus hombres. Incapaz de montar a caballo, era transportado en una litera, a la cabeza de sus tropas en marcha. Saladino deseaba tomar Karak. El castillo había sido una espina en su costado desde que capturó Damasco, pero Karak no era una conquista fácil. La fortaleza era enorme e incorporaba las características más sofisticadas de la arquitectura defensiva franca. Incluso hoy en día, las ruinas de Karak siguen siendo imponentes. Saladino reunió un gran ejército sirio para atacar el castillo. Ibn al-Athir narra la campaña. Saladino llegó a Karak durante el mes de Rayab, donde se le unió su hermano Aladil. Con el ejército egipcio, su ejército combinado era numeroso y estableció un férreo bloqueo. Los musulmanes penetraron en los suburbios y tomaron el control de ellos, presionando el asedio desde allí y ganando la ventaja en la batalla. Se colocaron 7 trabuquetes que lanzaban piedras día y noche sin cesar. Ahora, el ejército cristiano avanzaba hacia Karak con la reliquia de la verdadera cruz de Cristo, portada al frente. Para cuando llegaron al Mar Muerto, el rey Balduino estaba gravemente enfermo y cedió el mando a Raimundo III de Trípoli. El 4 de diciembre, Saladino se enteró del avance del ejército cruzado y, tras un asedio de un mes, decidió retirarse. Gai había estado con el ejército de socorro, pero tan pronto como terminó la campaña de Karak, huyó a Ascalón y envió un mensaje a Sibila para que se uniera a él allí. Gai temía que, una vez que Balduino regresara a Jerusalén, no le permitiría volver a ver a Sibila. Sibila fielmente se unió a su esposo en Ascalón. El rey convocó a Gai a una reunión personal. Gai se negó, alegando enfermedad, lo cual enfureció a Balduino. El rey, enfermo pero determinado, viajó hasta Ascalón exigiendo entrada. Gai se negó a abrir las puertas. Balduino fue llevado en su litera hasta la puerta y personalmente llamó. Este gesto, presenciado por muchos habitantes que estaban sobre los muros de la ciudad, tenía el propósito de evidenciar públicamente la desobediencia de Gai y justificar que el rey lo despojara de su feudo. Balduino viajó después a Jaffa, donde la guarnición le abrió las puertas sin resistencia. El rey despidió a la guarnición de Gai y nombró a su propio gobernador. Luego viajó a Acre y reunió allí al Alto Consejo. Formalmente solicitó que Gai fuera desposeído por actuar como un vasallo rebelde. En junio del año 1184, Balduino envió a los maestres del Temple y del Hospital, junto al patriarca Heraclio de Jerusalén, en una misión al occidente, para solicitar ayuda para una nueva cruzada contra Saladino. En particular, la misión debía centrarse en el rey Enrique II de Inglaterra, pariente de Balduino. Balduino esperaba despertar el sentido del deber del poderoso rey inglés, que era inmensamente rico y gobernaba la mitad de Francia. Enrique ya había contribuido generosamente con ayuda financiera al reino de Jerusalén, pero Balduino deseaba que su primo real
viniera personalmente a socorrer Tierra Santa. En agosto, Saladino estaba de nuevo asediando Karak. Balduino ya no podía levantarse de la cama, pero aún así lideraba. Fue transportado en litera durante toda la agotadora marcha. Defendido por Renaud de Chatillon, Karak resistió. El cronista Ibn al-Athir relata el asedio. Y los eventos posteriores, los francos partieron de noche hacia Karak. Cuando Saladino se enteró, comprendió que no lograría la victoria esta vez, ni cumplir sus objetivos. Luego se dirigió hacia Nais y saqueó toda la tierra a su paso. Al llegar a Nais, le prendió fuego, la destruyó y la saqueó. Mató, capturó y esclavizó a muchos de sus habitantes. Saladino se retiró a Damasco. El rey leproso supervisó la restauración del foso de Karak y concedió a Renaud de Chatillon un generoso subsidio para reparar la muralla exterior dañada. En ese momento, Guy aún se aferraba obstinadamente a Ascalón. A pesar de su impopularidad, tenía algunos partidarios en el Alto Consejo que argumentaban a su favor e intentaban evitar que el rey lo despojara completamente de su feudo. Entonces, el 6 de octubre del año 1184, Guy de Lusignan lanzó una incursión desde Ascalón, atacando a los beduinos cerca del feudo real de Darum, en los límites del desierto del Sinaí. Esos beduinos estaban bajo la protección del reino, y la incursión fue un acto vengativo, en respuesta a los intentos del rey de despojar a Guy de su feudo. Balduino estaba furioso. Los beduinos eran aliados valiosos del reino, espiaban a Saladino y proporcionaban inteligencia crucial a los cruzados. La estupidez del ataque de Guy no hizo más que resaltar su ineptitud para el trono. A medida que el año 1184 llegaba a su fin, la salud de Balduino se deterioró rápidamente. A principios del año 1185, ya era evidente que estaba muriendo. El Alto Consejo se reunió alrededor de su lecho, mientras el rey dictaba su testamento final. El cronista Ernul describe la escena. Los miembros del Alto Consejo dijeron: «No deseamos que, cuando el niño sea coronado, su padrastro Guy de Lusignan sea nombrado regente, porque sabemos que no tiene ni el conocimiento, ni la capacidad para gobernar el reino». Entonces el rey dijo: «Decidan ustedes mismos quién debe ser nombrado regente del niño». Decidieron que nadie gobernaría mejor que el conde de Trípoli. Así que el rey mandó llamar al conde y le pidió que actuara como regente del reino y del joven rey durante 10 años, hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. En su presencia, Balduino hizo que el Alto Consejo le jurara homenaje frente al pequeño rey Balduino V y al conde de Trípoli, Raimundo III. Raimundo ya había sido regente para Balduino IV, y ahora lo sería nuevamente. El Alto Consejo impuso ciertos límites a Trípoli, como entregar a los templarios y a los hospitalarios, el control de los castillos del reino durante la regencia, y nombrar a Joselino de Courtenay como tutor de Balduino V. A pesar de sus desacuerdos y conflictos pasados, Balduino parece haber confiado en su primo Raimundo. Ciertamente el rey lamentaba haber permitido que Guy de Lusignan se casara con su hermana. Raimundo era uno de los miembros más veteranos de la familia real y un comandante probado y competente. No sorprende que retomara su papel como regente del reino. Con este asunto resuelto, el Alto Consejo permaneció en Jerusalén, mientras el rey leproso sufría su enfermedad final. Balduino IV, al final de su vida, había hecho todo lo posible por asegurar el reino que tan fielmente había protegido. A lo largo de su reinado, había enviado una misión a Occidente para solicitar ayuda en una nueva cruzada. Había asegurado el trono para su sobrino y obtenido la aprobación del Alto Consejo. Para una regencia, había repelido personalmente un último ataque durante su reinado en la frontera contra su enemigo Saladino y había prohibido legalmente que Guy de Lusignan llegara al trono. A pesar de la inmensidad de su sufrimiento personal, Balduino, el leproso, una vez más demostró por qué era tan universalmente respetado.
Antes de morir, el Alto Consejo se reunió por última vez a su lado para rendir homenaje al valiente joven que había protegido exitosamente Jerusalén durante 11 años. El apuesto y atlético joven, coronado en 1174, ya no era reconocible. La lepra había destruido casi todo su cuerpo, dejándolo paralítico y privado de la mayoría de sus sentidos, y sin embargo, hasta el final se mantuvo activo y tomó medidas para asegurar el reino. Bernard Hamilton lo resume de la mejor manera: pocos gobernantes han permanecido como jefes de Estado, estando tan gravemente discapacitados físicamente, o se han sacrificado tan completamente por las necesidades de su pueblo. Durante el reinado de Balduino, su reino fue fuerte, lejos de ser un estado en decadencia, que apenas se sostenía. El reino de Jerusalén era próspero económicamente, con un ejército competente, bien dirigido por su rey. Frente al abrumador poder de Saladino, el reino se mantuvo firme bajo un gobernante capaz. El gran problema que Balduino no pudo resolver fue el de la sucesión, una consecuencia directa de su lepra. Murió joven, sin dejar hijos, con su sobrino y heredero siendo aún un niño pequeño. Con la muerte del rey leproso, el problema del faccionalismo volvería a surgir. Balduino IV de Jerusalén murió en algún momento entre marzo y mayo del año 1185. No tenía aún 24 años. Fue enterrado junto a su padre en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la muerte y resurrección de Cristo y el corazón del reino. Balduino gobernó durante el periodo más difícil que el reino de Jerusalén había experimentado hasta entonces y triunfó. Se enfrentó a nada menos que Saladino, gobernante de un vasto imperio, y aún así el rey leproso salió victorioso una y otra vez. Siempre las fuerzas de Balduino estaban en desventaja numérica frente a los enormes ejércitos del sultán de Egipto y Siria, y sin embargo, liderados por este joven enfermo, los cruzados prevalecieron. Incluso el más competente de los reyes habría tenido dificultades para enfrentarse a Saladino, uno de los gobernantes más destacados de la historia. Balduino IV de Jerusalén estuvo a la altura de ese desafío. Hoy Balduino, el rey leproso de Jerusalén, es recordado por su heroísmo, su dedicación y su fe. Sigue siendo una inspiración para muchos, un símbolo de valor ante el peligro y de victoria ante lo imposible. La batalla de Montgisart sigue siendo el mejor símbolo de su reinado, cuando el joven rey leproso, escoltado por un pequeño grupo de templarios y caballeros, cargó contra las vastas fuerzas de Saladino y venció. Gracias por vernos. Entender el pasado es moldear el futuro. Únete a nosotros en este viaje suscribiéndote, porque la historia no es solo un reflejo del pasado, sino también del presente.